Muy buenos días, me ha tocado compartir este devocional y para mí es un privilegio poder esta mañana compartirles de la parte de Dios. Hace un tiempo, en una conversación entre amigos, estaba hablando acerca de confrontamientos políticos y debates que se escuchan por las noticias, y cada representante pues de los que estaban en los debates pues defendían su posición, y miraba y escuchaba yo con qué argumentos y sagacidad pues ellos debatían. Y seguro que esta gente pues es gente ya muy preparada para estar frente a las cámaras y frente a sus oposiciones. Y yo meditaba un poco acerca de este tema, de estar preparados, y la Biblia también nos habla acerca de que nosotros tenemos que estar preparados en todo momento. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, nos habla acerca de ello, y dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me gustaría volver a leer esta parte de este versículo que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y también nos dice cómo tiene que ser la actitud con la que tenemos que presentar la defensa. Y nos dice que tiene que ser con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Mansedumbre, yo cuando pienso acerca de la mansedumbre, me imagino siempre un animal salvaje, como un caballo. Lo doman, que lo controlan, y luego pues después de ser un animal salvaje pasa a ser un animal manso. Pienso en la fuerza de este animal, y luego cuando pasa a ser un animal manso sigue manteniendo la misma fuerza, pero su fuerza es controlada. Y es lo que yo entiendo por mansedumbre: tener esa fuerza, pero esa fuerza controlada. Y reverencia es respeto. Entonces dice la Biblia: estar siempre preparados, presentar defensa con esa actitud de mansedumbre y reverencia, teniendo el conocimiento, teniendo esa fuerza, pero controlada. Dice que ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que de los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces pienso que cuanto más nosotros tenemos que estar preparados y estar preparados para cuando nos demanden razón de la esperanza. Y voy a mencionar algunos ejemplos acerca de estar preparados y cómo algunos discípulos pues tuvieron confrontamientos y fueron confrontados, y ellos respondieron. Y el primer ejemplo que quiero mencionarles está en Hechos, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 7: y poniéndoles en medio les preguntaron, esto a los discípulos: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y el versículo 8 nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sabemos en esta parte de la Escritura que
que Pedro pues está siendo confrontado por la sanidad de un hombre. Y el versículo 8 nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Lo primero es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para estar preparados tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Estando llenos del Espíritu Santo, Él nos dirige, Él nos guía a toda verdad. Él pone palabras en nuestra boca. Y dice que Pedro contestó de esa manera, con mucha sabiduría. Hay otro ejemplo en Marcos capítulo 13, versículo 11. Por cuanto os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos y dice, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aquí vuelve Jesús a decir a sus discípulos de que no se preocupen. Dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, dice, sino lo que os fuere dado en aquella hora, en una hora puntual, en un momento preciso. El Espíritu Santo iba a hablar a través de sus bocas y Jesús se los está diciendo. Entonces es un punto importante sabiendo de que si yo estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo, pues en su momento oportuno, pues va a poner en las palabras que son necesarias para poder responder. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Va a ser dado por parte de Dios. También podemos ver algunos otros ejemplos acerca de lo que es estar preparados. Y para estar preparados creo que es necesario que tengamos esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él nos dirija, Él ponga las palabras en nuestra boca, pero también es necesario y muy importante el tener el conocimiento. Volviendo al ejemplo inicial, cuando yo comentaba acerca de que esta gente, para estar en debates políticos, pues tienen que tener conocimiento, me he puesto a pensar que tienen que estar preparados, tienen que tener los conocimientos muy claros, sus argumentos muy claros para poderlos defender. Para eso nosotros tenemos que también tener claro nuestras convicciones, nuestras bases, y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos habla acerca de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es saber y tener el conocimiento de la palabra para poder estar preparados en el momento en que nos demanden razón. Es muy importante tener esa base, saber en quién creemos, cuál es nuestra base, que es nuestra roca, que es Jesucristo. Y también vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gustaría repetir este último versículo porque estamos hablando acerca de estar preparados. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Estemos preparados para presentar defensa. Estemos preparados para el momento que nos vaya a venir el día de hoy, que estemos preparados, que no nos pille de sorpresa. En Salmo capítulo 1, me gustaría también leerlo, y habla acerca de, bueno, lo conocemos, es un salmo bastante leído y conocido, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Creo que es muy importante meditar en su palabra, meditar en la palabra para poder estar preparados. Hemos mencionado el primer ejemplo, donde hemos leído algunos versículos del libro de Hechos, donde los discípulos fueron confrontados y donde ellos, pues llenos del Espíritu Santo, hablaban, donde Jesús hablaba a sus discípulos y les decía que no se preocuparan porque en su momento oportuno pues Dios iba a poner palabras en sus bocas. Hemos visto también el ejemplo de Jesús y vemos el ejemplo de Jesús, cómo Jesús contestaba en varios momentos, en varias escenas donde los fariseos o los religiosos querían tentarle y querían pillarle en algún momento. Jesús, con toda sabiduría, pues él les hablaba, él estaba preparado en todo momento. Hemos leído como nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, de que tenemos que estar con el conocimiento de la palabra para estar preparados, ¿no?, para toda buena obra y para toda situación. Y leemos aquí en Salmo capítulo 1 de que tenemos que estar, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tenemos que disfrutar de su palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. El salmista aquí está hablando acerca de ese tiempo importante de dedicarle a la palabra y de disfrutarla. Y luego el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que, hermanos, quiero en esta mañana dejarles este mensaje. Estemos preparados, estemos siempre preparados para cualquier situación, para cualquier demanda de razón que nos quieran pues preguntar. Necesitamos estar preparados, siempre llenos del Espíritu, siempre en comunión con Dios y por supuesto tener ese conocimiento de la palabra, leer y estudiar la palabra para cuando nos demanden razón o cuando tengamos algún confrontamiento o alguna situación donde venga oposición o por parte del enemigo que siempre quiere avergonzar, nosotros estemos preparados para toda buena obra. Así que sin más, preparémonos. Dios les bendiga, hermanos.